circuito rectificador, tengo dos formas de obtenerlo. Tenemos dos formas de armar este circuito. Tenemos dos formas. Profe, ¿Sí? hay un compañero que quiere entrar a la clase. Muy bien, gracias. Tenemos dos formas de realizar un rectificador, un circuito rectificador, onda completa. La primera, usar un transformador con punto medio. Este utiliza dos diodos. Con este utilizamos dos diodos. Pero necesito un transformador con punto medio. Esta sería la parte 1. Y la parte 2, o la otra forma, sería usar, voy a poner la palabra trafo, que el transformador es muy larga, sin punto medio o con punto medio, pero no es necesario, sin punto medio. Este utiliza 4 diodos. Este está utilizando 4 diodos. Bueno. Recuerdan, esto lo vimos, transformador con punto medio, transformador sin punto medio. Creo que lo vimos antes de empezar, les expliqué un poquito el transformador. Ahora lo voy a dibujar el transformador con punto medio. Este punto medio va a tierra. Acá le ponemos un diodo. Y aquí le colocamos otro diodo. Vamos a hacer los esquemas primero. Los dos están unidos a un punto. Acá le conectamos una resistencia de carga. Le conectamos un capacitor, pues ya sabemos que es el capacitor. Voy a borrar acá el punto medio. Vamos a suponer que yo lo tendría que dibujar, tendría que unir este punto con el punto medio con la resistencia de carga y el capacitor. En electrónica no se hace para no complicar las cosas. Y se le pone, pueden encontrar que también esté así, porque eso es más eléctrico. Los electrónicos también tienen forma de marcar las conexiones comunes, las conexiones de masa. Esos dos puntos que están marcados con
la especie de rastrillo que dibujé, esta que está acá, están unidos. ¿Sí? Sabemos que están unidos. Y entonces, cuando nosotros acá tenemos la tensión, positivo, negativo, acá vamos a tener la tensión de esta manera. Positivo, negativo, diodo 1. Pero no se olviden que la tensión acá a la entrada es positiva y después es negativa. Si es negativa, yo la represento acá que se invirtió. Menos, más. Por lo tanto, acá será más y ahí será menos. Lo que me aparece, lo que me da el punto medio, que la salida del transformador, ¿cuál es la salida del transformador? O el secundario del transformador, el secundario del transformador, que es este, el secundario, la palabra trafo, el secundario del transformador con el punto medio, vamos a marcar acá que esto es el punto medio. Viene construido así el transformador. Lo que me permite es de que ahí me queda el polo negativo, digamos. Entonces yo voy a tener un reflejada como la inversión en el secundario. Voy a tener el polo positivo siempre apuntando al diodo 1 y al diodo 2 que está en azul, cuando se invierte va a estar el positivo de la tensión negativa, por así decirlo. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá, que en el semiciclo rojo de la tensión de entrada, en el semiciclo rojo va a conducir el diodo rojo. Y en el semiciclo verde tendría que conducir un diodo verde que yo lo dibujé en azul. Ahora lo voy a corregir. Durante el semiciclo verde va a conducir el diodo 2, que es este. Bien, este circuito actualmente no se usa, salvo que sea una aplicación industrial. Una aplicación industrial en equipos de, no sé, motores, en tableros, ¿no? Porque ya poner un transformador adentro de un equipo prácticamente ya no tiene uso. El transformador en un equipo, ustedes habrán visto, no sé, los equipos como los home theater, ya no traen transformador. Entonces se usa otro tipo de rectificador que puede usar, si uno lo quiere, o no puede usar un transformador, que es el de que les puse como punto 2, que es el de los 4 diodos. Entonces lo que vamos a ver ahora, vamos a ver, esto funciona de la misma manera que este que está acá. Que este que mencionamos con el punto 2. Por eso, pero nos vamos a parar en este. Nos vamos a parar en este para analizarlo, porque ustedes van a ver que el análisis que hacemos en este, que es el más usado, directamente lo trasladamos a este que está acá. Entonces,
¿Alguna pregunta con respecto a esta explicación que hicimos del circuito rectificador de onda completa usando punto medio? Profe, pero ese no es el de punto medio. ¿Cómo? Este no es el de punto medio. Sí, ¿Y no sería el primer caso? sí. Ah, no se note, está bien. No lo marqué, ¿no es cierto? Está desprolijo esto, porque no le puse un título arriba. Tenés razón, no los quiero confundir, disculpen. Sí, es el primer caso este. Pero yo no le puse que era el primer caso ahí arriba. Entonces ahora vamos a ponerlo bien. Rectificador. Onda completa. Con trafo de punto medio. Se usan dos diodos. Bien, bien, bien por la aclaración. Ahora vamos a usar entonces el caso 2, rectificador usando 4 diodos. Denominado puente de diodos. Bueno, como les dije, puedo usar o no puedo usar transformador. Vamos a dibujar el transformador. Se puede usar o no se puede usar punto medio, es mucho más versátil hacer un circuito puente. Entonces, el circuito puente consiste en dibujar. Vamos a ver qué es un circuito puente, que seguro que lo habrán visto en otra materia cuando armaban cosas de esta manera. Puente de resistencia, les habrán dicho, ¿no? O en el laboratorio de mediciones eléctricas, no sé si llegaron a ver, puente de Wheaton o algo así. ¿Vieron? O sea, ¿vieron eso por ahora o todavía? ¿Cómo, profe? Puente de Wheaton, ¿vieron? Para medir resistencia, ¿se los mencionó el profe o no llegaron ahí? No. Bueno, ¿Es el puente rectificador el que tiene 4 diodos este? sí. Lo usamos creo que en segundo año para la lámpara de emergencia, Ah, con perfecto. capacitor. Con capacitor, muy bien. Sí, es este, es poner 4 diodos. Ah, sí, ya me acuerdo. El resto lo tiene presente el circuito. Ahora que me doy cuenta podría haber usado el rombo y me quedaba mejor. Bueno, ya está. Creo que le habíamos puesto transformador, Le no habíamos puesto recuerdo. el transformador. Bueno, vamos a dibujar un transformador y vamos a tratar entre todos de ver cómo disponemos los diodos. Por acá tenemos que darnos cuenta de cómo colocar los diodos para que se cierre el circuito. Entonces, acá está el secundario.
Esta es la entrada, la línea. Acá está el primario. Secundario. Y el puente que tenemos acá. Vamos a acomodarlo un poquito más abajo ahí. Bueno, yo tengo que disponer, vamos a ir al primer caso. Vamos a ver el primer caso, siempre yo tengo la señal alterna ahí a la salida, pero voy a analizar ahora el ciclo positivo. Siempre es la sinusoide que aparece acá de este lado. Entonces yo ahora voy a analizar el ciclo positivo siempre. El ciclo positivo, tengo positivo, negativo, positivo, negativo, y yo a través del puente lo que tengo que hacer es conectar los diodos y cerrar el circuito, o sea, ir desde este punto que está acá, 1, a través de 2 diodos y la resistencia de carga y volver al 2 para cerrar el circuito. De manera tal de que los diodos conduzcan. A ver si entre todos podemos hacer el puente. Voy a empezar a conectar. Voy a tomar este punto que está acá y este punto que está acá. Los voy a conectar. Los voy a conectar al rombo que hice ahí, o a ese cuadrado girado, porque yo ahí voy a conectar mis diodos, de manera tal de que vayan conduciendo. Entonces lo primero que voy a hacer es tirar el positivo por acá, mejor dicho, el punto 1 del transformador ahí, y yo voy a decir de que en esta rama y en esta rama de acá, voy a conectar los diodos de manera tal de que el circuito se cierre a través de este punto. Y aquí haya una resistencia, y esta resistencia va a estar conectada acá a este punto. Y hago exactamente lo mismo. No dibujo hasta ahí el cable porque voy a llenar de líneas. Y el secundario del transformador que me falta conectar, lo mando acá. Entonces, dibujo un diodo. Lo coloco acá. Diodo 1. El diodo, ¿cómo lo tengo conectado ese diodo? ¿Cómo lo ven que está conectado de acuerdo a la polaridad que tengo? En directo. En directa, o sea que por ahí vamos bien, ¿no? Ya lo puse en directa y ahora ese diodo llegó hasta donde tengo la resistencia. Entonces la corriente, ¿cómo iría? La voy a dibujar con este color. La corriente iría así, el diodo conduce y yo necesito que este semiciclo pase por acá. Pase por acá. Estos puntos está unido a esto, es como que si la corriente está entrando acá. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí?
Acá yo no dibujé el profe. cable que va de acá a acá. Pero estos dos puntos están unidos. A ver, ¿cómo les resulta más fácil? ¿Que haga este dibujo o que coloque la resistencia ahí? Ustedes van a ver que es lo mismo. Miren, dibujo la resistencia acá. Resistencia de carga. Siempre RC, resistencia de carga. Entonces la corriente, ustedes vean de que acá tengo primario, positivo, negativo, secundario, positivo, la corriente viene por acá, pasa por el diodo 1, porque el diodo 1 está polarizado en directa. El positivo. La corriente entonces va a marchar por acá, pero yo tengo que volver al punto 2. Yo tengo que volver al punto 2 con esa corriente. Tengo que cerrar el circuito. Tengo que ir al punto 2. ¿Y por dónde voy a pasar al punto 2? Voy a pasar por la resistencia de carga. Entonces, si acá tengo la resistencia de carga, esta es la corriente. Tengo resistencia de carga, llego a este extremo y acá donde tengo que ir. Tengo que ir al punto 2 acá. Entonces, para que la corriente no vaya para acá, porque la corriente puede ir para aquí, porque voy a tener polo positivo, tiene que ir para este lado. Entonces, ¿cómo tengo que dibujar el diodo? Acá. Lo tendría que dibujar así, a ver qué dicen ustedes. El diodo 2. ¿Qué les parece el diodo 2 así? Iría. Acá la corriente tiene que ir hasta el punto 2. Tengo que cerrar el circuito. La idea es, desde el secundario, desde el positivo del secundario, hasta el negativo del secundario, o sea, desde el punto 1 hasta el punto 2, tengo que hacer un camino para la corriente con dos diodos, pero que pasen por la resistencia de carga. ¿A ustedes les parece que como lo puse así, podría andar? Ahí creo que está cerrado. Ahí estaría cerrado, ¿no? El resto, ¿qué les parece? Bueno, entonces ahora, si yo lo dejo así, tendríamos que ver qué pasa con el semiciclo negativo, ¿no es cierto? Sí. El semiciclo negativo lo voy a dibujar en verde. Y es lo que tengo acá abajo, el semiciclo negativo. De la onda. Entonces, acá voy a tener positivo y acá voy a tener negativo cuando viene el semiciclo negativo. Veamos cuando el semiciclo en verde, ¿cómo están estos dos diodos polarizados para el semiciclo en verde? En inverso. Están conectados en inversa. O sea que por ahora
podemos decir que lo estamos haciendo bien, ¿no? No tenemos nada raro. Pero ahora yo lo que quiero es que cuando venga el semiciclo en verde, en las dos ramas que me faltan, coloque otros dos diodos de manera tal que yo llegue desde el punto 2 del secundario del transformador hasta el punto 1. Voy a acá remarcar el color este. Por ahí esa parte estaría como... O sea, ahora tengo que ir desde este punto 2, que es este que está acá, lo mismo. Tengo que ir hasta este punto que está acá arriba, que es el 1, que es el mismo para cerrar el circuito. Yo tengo que cerrar el circuito. Tengo que hacer que la corriente pase por la resistencia de carga. La corriente pase por la resistencia de carga. ¿Cómo conectaríamos ese diodo? Voy a dibujar acá cómo sería la corriente del diodo 1. Iría por acá. Y ahí cierra el circuito. Bien. En el punto 2, ¿cómo dibujo el diodo? Apuntando hacia arriba. Claro, así. Muy bien. Bueno. Y el otro igual. Estaría así. Ahí te vamos a sumar los diodos. Vamos a tomar el diodo 3. Y vamos a tener el diodo 4. Y el diodo 4 lo tenemos que colocar. Va a ir por acá la corriente. Después va a tener que ir por acá. Y como este va a ser el diodo 4. Pintándose ahí. Y ahí tengo, ahí ya tenemos listo el dispositivo que me permite la conducción de los dos semiciclos. Y ahí tendríamos listo el circuito puente. Faltaría marcar entonces cómo sería el sentido de las corrientes. La corriente iría, la verde iría así, pasaría por acá, pasaría por la resistencia de carga y cerraría el circuito de esta manera.
Entonces, en la resistencia de carga va a aparecer una tensión. ¿Y cómo piensan que va a ser esta tensión? Va a ser igual a esta. Esta es media onda. ¿Cómo va a ser la tensión que va a aparecer sobre la resistencia del diodo? Van a ser picos continuos, no va a haber... Picos continuos, exacto. Exacto. Esto lo que me permite es que haya, a donde dice en off, va a aparecer el otro semiciclo. Entonces acá podemos cambiar la nomenclatura que tenemos, la tensión sobre la resistencia, será de manera tal que acá vamos a corregir vamos a sacar todo lo rojo que hay por acá dando vuelta. Ahí va a aparecer el semiciclo negativo invertido. Los dos diodos conduciendo, los 4 diodos conduciendo, 2 diodos para un semiciclo y los otros 2 diodos van a estar para el otro semiciclo. Si completo el dibujo, voy a tomar como referencia, voy a marcar una línea acá para que me sirva de referencia a mí. Ustedes también la pueden marcar para que quede todo prolijo, esa línea, pues les va a quedar más prolijo. Y lo que voy a tener acá, diodo 1, diodo 2, diodo 1, diodo 2, diodo 1, diodo 2, diodo 1, diodo 2, y ahora acá vamos a tener diodo 3, diodo 4, diodo 4. Eso es lo que van a estar en on, en su semiciclo. Y entonces esto va a quedar así. Bueno, eso tiene que ser mejor, ¿no? Muy bien. Entonces, vean que esto funciona mucho mejor que el circuito que teníamos al principio. Y si ahora le ponemos un capacitor, entre RC, le ponemos un capacitor o filtro, ¿sí? Se denominan filtros también. El capacitor entre este punto voy a poner por fuera, acá voy a hacer esta conexión así, porque si no va a quedar muy desprolijo. Si ahí conecto un capacitor, que ese capacitor, ¿cómo está conectado?